En el nombre de Jesús ponemos esta prédica en tus manos para que el mensaje llegue tal y como tú quieres que sea transmitido. Te pedimos que tomes el control de la transmisión y en el nombre de Jesús cancelamos toda interrupción y toda represalia por estar estudiando tu palabra. Amén y amén. Vamos a pasar ahora a la alabanza. Muchas gracias. Vamos a pasar ahora a la enseñanza que el día de hoy va a estar a cargo de Fabricio. Buenas tardes, Dios los bendiga. Espero que estén muy bien. Vamos a orar juntos. Padre Santo, en el nombre de Jesús, te damos las gracias por esta tarde, Señor, de este Shabbat, Señor, 6 de noviembre del 2021. Te damos las gracias, Señor, por la salvación, Señor, que está en nosotros a través del Señor Jesucristo. En esta tarde, Señor, yo vengo poniendo esta prédica en tus manos para que seas tú el que hable, Señor. Yo renuncio al yo, declarando que yo no soy nadie ni nada, sino solamente un vaso de barro para tu gloria y para tu honra. Y te pido, Señor, que sea el Espíritu Santo el que nos ministre. En este momento, Señor, te damos las gracias por la vida de cada uno de los que estamos aquí, Señor, y te pedimos que toda distracción, Señor, se quite de nuestra mente y corazón para poder entender, Señor, y atesorar la enseñanza del día de hoy. Amén. Yo voy a apagar la cámara para que la conexión sea más fluida y voy a compartir acá la pantalla. Ahí me avisan. Apenas se ve. Vamos a ver. Ahí deberían ya estar viendo la pantalla. Perfecto, sí. Ok, entonces, bueno, esta es la prédica número 53 que llevamos grabadas en el canal de YouTube. Y el título o el tema que el Señor nos pone a escudriñar es el tabernáculo de Moisés, ¿verdad? Que fue el diseño que Dios le mostró en el monte y que Moisés lo hizo, ¿verdad? Eso fue antes de que Salomón hiciera el primer templo en Jerusalén. Entonces, la palabra tabernáculo o santuario en hebreo se dice mishkan y literalmente significa morada o habitación. Y era el santuario móvil que los israelitas tenían, ¿verdad? El modelo se lo dio directamente Dios a Moisés, ya lo vamos a ver, en el monte Sinaí. Este fue utilizado antes del templo que hizo Salomón en Jerusalén. El diseño, aquí yo tengo una filmina donde se ve una foto o un dibujo. Vemos que estaba compuesta por 3 partes. Ya vamos a ver un video. Aquí les estoy enseñando nada más para que nos familiaricemos con el tabernáculo, ¿verdad? Tenía un perímetro, una parte exterior a la intemperie, no había techo. Aquí se llama el atrio. Después seguía el lugar santo. Y después seguía el lugar santísimo, ¿verdad? Este es el modelo que Dios le dio a Moisés en el libro de Éxodo. En Éxodo 25:8, el Señor le dice a Moisés: y harán un santuario para mí, y habitaré en medio de ellos. Para verlo un poquito más claro, yo tengo acá un video. Y ahí vamos a ver. Que es el tabernáculo de Moisés. Vamos a ver el perímetro. Esa es la entrada, la puerta de entrada, las cortinas de la entrada. En esta parte vemos el altar del holocausto. Ahí era donde se hacían los sacrificios de los corderos y de los animales ofrecidos a Dios. Estaba hecho de bronce. Los utensilios también eran hechos de bronce, los que estaban afuera. Eso se llama el atrio, la parte externa. Vemos que hay una fuente de cobre
que es donde los sacerdotes levitas se lavaban las manos antes de entrar. También es hecho de bronce. Dice que fue fundido de los espejos de las mujeres que cuidaban el tabernáculo. Vemos 5 columnas a la entrada, cortinas de color rojo, púrpura, carmesí, que es el rojo chillón, y blanco de lino fino. Ahí vemos, voy a pararlo aquí un momentito. Aquí podemos ver a la izquierda la menorá, ¿verdad? Que es, la menorá está compuesta de 7 lamparitas. Vemos a la derecha, que es la parte del norte, los panes de la proposición, son 12, 2 columnas de 6, y este es el altar del incienso. Este lugar se llama el lugar santo. Aquí está las cortinas con 4 columnas, ve que hay 4 columnas en esta parte, 5 en la entrada en la que acabamos de pasar en el video, y detrás de esta cortina está el lugar santísimo. ¿Ok? Entonces, en esta parte, en el lugar santo, hay 3 cosas: la mesa de los panes de la proposición, el altar del incienso y la menorá o el candelabro. Vemos las 4 columnas. Después vamos a ver qué es representación de los 4 evangelios. Los panes tenían que ser cambiados todos los shabbats, todos los sábados. El altar del incienso, pues vamos a ver que el incienso representa las oraciones de los santos, la intercesión. Y pasando esa cortina, donde están los querubines, está el arca de la alianza. Ahí solamente podía entrar el sacerdote, el sumo sacerdote, una vez al año. Eso es en el día de la expiación, que es una de las fiestas judías. Adentro del arca está un recipiente de oro con el maná que Dios le había dado al pueblo de Israel durante su salida de Egipto. Está la vara de Aarón, que reverdeció, aquí se ven las flores de almendro, y las 2 tablas de la ley. Dentro del arca de la alianza están esas 3 cosas. Ese se llama la mesa del propiciatorio, donde están esos 2 querubines. Y este es, entonces, el tabernáculo portátil, móvil, que Dios le dijo a Moisés que hiciera. Y vamos a ver que tiene un montón de revelación. Ok. Seguimos entonces con la presentación. Ya lo vimos en video, y para que la imagen quede bien grabada para lo que vamos a ver próximamente, porque vamos a ver las medidas. Ok. El tabernáculo también era conocido como la tienda de reunión o tienda de encuentro, porque ahí es donde el Señor le dijo a Moisés que iba a hablar con él, en medio del arca de la alianza, encima de la mesa del propiciatorio, donde vimos los 2 querubines, uno enfrente del otro. Y a Moisés le fue mostrado eso en una visión que él tuvo estando él en el monte Sinaí. En Éxodo 24, del 15 al 18, acaban de suceder la reunión donde los 70 ancianos de Israel acompañaron a Moisés al monte, ¿verdad? Y la Biblia dice que ellos tuvieron un encuentro con Dios. Una vez que ese encuentro sucede, el Señor le dice a Moisés que suba al monte, pero que los 70 se queden ahí, que no suban ellos fuera.
Entonces Moisés subió al monte y una nube cubrió el monte. Y la gloria de Jehová reposó sobre el monte Sinaí. Y la nube lo cubrió por 6 días. Y al séptimo día llamó a Moisés de en medio de la nube. Y la apariencia de la gloria de Jehová era como un fuego abrasador en la cumbre del monte, a los ojos de los hijos de Israel. Y entró Moisés en medio de la nube y salió al monte, subió al monte 40 días y 40 noches. Un dato interesante que hay que ir grabándose en la mente para de aquí en adelante en la prédica, en la enseñanza, es 6 días y el séptimo. 6 días y el séptimo. Algo sucede, ¿okay? Porque es un patrón que vamos a aprender que está en las dimensiones del tabernáculo. La nube que aparece ahí en ese versículo está directamente relacionada con la presencia manifiesta de Dios. Era una manera en que el Señor se le presentaba al pueblo de Israel de una manera manifiesta, ellos lo podían ver. Vemos que esa nube, ¿verdad? Está prácticamente en toda la Biblia. Cuando, en el caso del desierto, ¿verdad? En Éxodo 13:21 dice, Jehová iba delante de ellos, el pueblo de Israel, de día en una columna de nube para guiarlos por el camino, y de noche en una columna de fuego para alumbrarles, a fin de que anduviesen de día y de noche. Entonces, de nube, ¿verdad? En el día, y de noche era una columna de fuego, y él los guiaba. También esa nube aparecía en el tabernáculo. En el libro de Éxodo 33:9 dice, cuando Moisés entraba en el tabernáculo, que fue lo que acabamos de ver, la columna de nube descendía y se ponía a la puerta del tabernáculo, y Jehová hablaba con Moisés. Se ponía en la cortina que da al lugar santísimo. En el templo, ya en el templo que hizo Salomón, ¿verdad? Casi 500 años después de que Dios le dio este modelo a Moisés, dice en 1 Reyes 8:10, y cuando los sacerdotes salieron del santuario, la nube llenó la casa de Jehová. ¿Sí? También en la transfiguración, en el Nuevo Testamento, vemos que esta nube aparece. Dice en Lucas 9, y sucedió que apartándose ellos de él, Pedro dijo a Jesús, maestro, maestro, bueno es para nosotros que estemos aquí y hagamos 3 enramadas, una para ti, una para Moisés y una para Elías, no sabiendo lo que decía. Mientras él decía esto, vino una nube y los cubrió, y tuvieron temor al entrar en la nube, y vino una voz desde la nube que decía, este es mi hijo amado, a él oíd. También la nube aparece cuando el Señor fue levantado en el monte de los olivos, ya para ser llevado, ¿verdad? Con todo y cuerpo hacia el cielo. En el libro de Hechos, capítulo 1, dice, habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. También en su venida, la Biblia dice que esa nube va a aparecer. En Lucas 21:27 dice, entonces verán, futuro, al Hijo del Hombre que vendrá en una nube con poder y con gran gloria. Entonces, la nube siempre representa la presencia manifiesta de Dios. Ahora, ¿qué fue lo que Dios le dijo a Moisés? Cuando él estaba en el monte, ¿verdad? Sinaí, Dios le dijo a Moisés, di a los hijos de Israel que tomen para mí ofrenda. Interesante, los materiales que Dios pidió para el tabernáculo los tenía que poner el pueblo. Ya les había dado de comer maná del cielo. Les había dado de tomar agua de una roca y los iba cuidando. Pero los materiales sí, el Señor puso a que fueran dados voluntariamente y de todo corazón, ¿verdad? Para Dios. Siendo Dios el dueño de todo, se lo pidió a los hijos de Israel. De todo varón que la diere de su voluntad, de corazón, y la palabra corazón aquí es muy importante, tomaréis mi ofrenda. Esa es la ofrenda que tomaréis de ellos. Oro, plata, bronce, azul, púrpura, carmesí, lino fino, pelo de cabras, pieles de carneros teñidas de rojo, pieles de tejones, madera de acacia, aceite para el alumbrado de las lámparas, especies para el alumbrado, especies para el aceite de la unción y para el incienso aromático, piedras de ónice y piedras de engaste para el efod y para el pectoral, y eso es de los levitas, ¿verdad? De los sacerdotes levitas. Y harán un santuario para mí, y habitaré en medio de ellos, conforme a todo lo que yo te muestre, el diseño del tabernáculo, el diseño de todos sus utensilios, así lo haréis. Entonces, Moisés vio un modelo que estaba en el cielo, que Dios le enseñó para que lo hiciera aquí
en la tierra, bueno, en Israel, ya en Israel. Éxodo 25:40 dice, mira y hazlos conforme al modelo que te ha sido mostrado en el monte. Entonces, el tabernáculo es un modelo y tiene un montón de información, así como el Padre Nuestro que hemos estado estudiando esta semana en las misiones. El Padre Nuestro es un modelo para poder orar, que tiene 7 partes. Es un modelo. El tabernáculo es un modelo de algo que está en el cielo. Hechos 7:44 dice, tuvieron nuestros padres, ya estamos en el Nuevo Testamento, en el libro de Hechos, ¿verdad? Tuvieron nuestros padres el tabernáculo del testimonio en el desierto, como había ordenado Dios cuando dijo a Moisés que lo hiciese conforme al modelo que había visto, el cual, recibido a su vez por nuestros padres, lo introdujeron con Josué, al tomar posesión de la tierra de los gentiles, a los cuales Dios arrojó de la presencia de nuestros padres hasta los días de David. Quiere decir que ese tabernáculo móvil, Josué lo usó o lo ponía en los lugares donde el pueblo de Israel se iba moviendo cuando Dios le dio la tierra prometida al pueblo de Israel. En el libro de Hebreos dice lo siguiente, refiriéndose a Jesús y al tabernáculo, porque Jesús es ese sumo sacerdote donde él entró una vez y para siempre al lugar santísimo. Y vamos a ver que lo que hizo el Señor aquí en la cruz del Calvario tiene una repercusión en lo que sucedió en el templo que está en el cielo. Porque todo sumo sacerdote está constituido para presentar ofrendas y sacrificios, por lo cual es necesario que también éste tenga que ofrecer. Así que si estuviese sobre la tierra, ni siquiera sería sacerdote, habiendo aún sacerdotes que presentan las ofrendas según la ley, las cuales sirven a lo que es figura y sombra de las cosas celestiales. Aquí está diciendo que lo que hacían los levitas en el templo o en ese tabernáculo, ¿verdad? Era figura y sombra de lo que estaba en el cielo. Como se lo advirtió a Moisés cuando iba a erigir el tabernáculo diciéndole, mira, haz todas las cosas conforme al modelo que se te ha mostrado en el monte. Pues ahí vemos claramente que ese tabernáculo es sombra y figura, o figura y sombra, dice ahí, ¿verdad? De lo que está en el cielo. Igual nosotros somos creados a imagen y semejanza de Dios. Aquí hay modelos en la tierra que están en el cielo. Las instrucciones para la elaboración del tabernáculo. Sus implementos y utensilios, que ahora vimos algunos, ¿verdad? Los principales. Así como también las vestimentas del sumo sacerdote de Israel son detalladas en el libro de Éxodo, capítulos del 25 al 31, por si alguien lo quiere leer. El tabernáculo era un espacio rectangular. Ahí está, el tabernáculo quiere decir la combinación del lugar santo y el lugar santísimo, que es el área que está techada, ¿verdad? En el video que vimos, lo que está techado, no el patio. El tabernáculo era un espacio rectangular de 30 codos de largo y 10 codos de ancho y 10 codos de altura. ¿Ok? El codo es una medida que sale en la Biblia y ya vamos a ver por qué. Es una medida tomada desde el codo hasta la punta de los dedos de la mano. ¿Sí? Obviamente depende del tamaño de la persona, ¿verdad? Esa medida va a variar. Sin embargo, ¿verdad? Evidencias arqueológicas indican que el codo mesopotámico era de entre 49.3 a 49.8 centímetros de largo, aunque existe controversia acerca de su medida exacta. Algunos dicen que es 45 centímetros, otros dicen que llega hasta 52 o 53. El tema es de que es una medida, ¿verdad? Tomada del brazo de una persona, desde el codo hasta la punta del dedo medio, que generalmente es el más largo de la mano. ¿Ok? Entonces, ese tabernáculo estaba dividido en 2 partes. El lugar santo, que es donde estaba el candelabro, ¿verdad? O la menorá que vimos en el video. Ese medía 20 codos por 10 codos de ancho. Era un 20 por 10. Ya vamos a ver un plano ahí, porque vamos a ver que ahí hay información con las medidas. El candelabro de 7 brados estaba ahí, lo vimos en el video. La mesa de los panes de la proposición tenían 12 panes en 2 columnas de 6. Y el altar del incienso, que era hecho también de bronce. Igual que el altar de los sacrificios que estaba afuera era de bronce. La menorá era de oro y la mesa de los panes de la proposición también era cubierta en oro.
El lugar santísimo, cubierta digo porque era hecho de madera de acacia, dice la escritura, y la acacia es una madera que no se pudre, o dura mucho, es muy duradera. El lugar santísimo, que es donde está el arca de la alianza, ese era un cubo, era 10 codos de largo por 10 codos de ancho, y vamos a ver que también la altura era de 10 codos, era un cubo. Y ahí estaba el arca de la alianza. En el arca de la alianza, dentro de, están las tablas de la ley, la vara de Aarón que reverdeció y el maná en un recipiente de oro. Todos estos instrumentos, utensilios que están dentro del tabernáculo tienen representación y los vamos a estudiar, si Dios lo permite, en la segunda parte de esta prédica, porque hay mucha revelación con el tema del tabernáculo. Ahora sí, estos dos lugares estaban separados por un velo. Dice en Éxodo 26, también harás un velo de azul, púrpura, carmesí, que es rojo, también se le dice escarlata, es un rojo sangre, ¿verdad? El carmesí. Azul, púrpura, carmesí y lino torcido. Ahí hay 4 colores. El lino torcido blanco, igual como el que está rodeando el atrio fuera. Eso después lo vamos a estudiar, de qué se tratan los colores de ese velo, porque tienen que ver el azul desde el cielo, el carmesí que es color sangre, y la púrpura es la mezcla de los dos. Azul con carmesí genera púrpura, y la púrpura siempre tiene que ver con realeza. Por eso al Señor Jesús le pusieron, ¿verdad?, una capa púrpura cuando lo estaban escarneciendo los soldados romanos. Y el lino, que son las obras justas de los santos, de acuerdo a Apocalipsis. Entonces hay 4 colores en el velo que divide el lugar santo con el lugar santísimo. Ahí dice, será hecho de obra primorosa. Dice con querubines. Eso lo vamos a ver después. Son 4. Eso está en el libro de Ezequiel. Y también lo dice en Apocalipsis. Los 4 querubines. Y lo pondrás sobre 4 columnas de madera de acacia cubiertas de oro, sus capiteles de oro sobre sus basas de plata, y pondrás el velo debajo de los corchetes. Meterás allí del velo adentro del arca del testimonio, y aquel velo os hará separación entre el lugar santo y el santísimo. Ahí donde estaban esas 4 columnas, ese velo tenía 4 colores y separaba el lugar santísimo, que era el cubo de 10 por 10 por 10, del lugar santo, ¿verdad?, que tenía una medida de 20 codos por 10 de ancho por 10 de alto. El espacio que rodeaba el tabernáculo, de la parte externa, se llamaba atrio. En frente a la puerta del tabernáculo estaba el altar de los holocaustos, que era de bronce, ahí lo vimos, donde estaban las ovejitas comiendo, donde se quemaba la carne de los animales sacrificados como ofrenda. Y estaba la fuente, esa se llama la fuente de bronce, en donde los sacerdotes se lavaban las manos y los pies antes de ejercer las funciones del ministerio. Ok, ahora nos vamos a enfocar en las medidas. La prédica de hoy tiene que ver con las medidas del tabernáculo. El atrio, la parte externa, medía 100 codos de largo por 50 codos de ancho. Y las cortinas que lo rodeaban tenían 5 codos de altura. Ahí está, eso está respaldado en los versículos que yo les acabo de dar anteriormente, por si lo quieren revisar. Entonces, hoy veremos cómo las medidas de estas 3 áreas, tanto del atrio, del lugar santo y el lugar santísimo, tienen una revelación increíble acerca del marco del tiempo de la relación de Dios con el hombre. Porque en esos números están escondidos, ¿verdad?, o encubiertos números que tienen que ver con marcos de tiempo. En Marcos 1:15 vemos, por ejemplo, que Jesús, cuando empezó a predicar, dijo, él empezó a predicar, estoy en Marcos 1:15, está en el primer capítulo de Marcos. Jesús dice, el tiempo se ha cumplido y el reino de los cielos se ha acercado. Arrepentidos y creed en el evangelio. Ahí dice que un tiempo ya se cumplió. El tiempo de que el reino de los cielos se haga presente, ¿verdad? Y es Jesús el que lo está diciendo. También hay versículos como en Lucas 9:51, donde dice que también había un tiempo en el que Jesús tenía que ser recibido arriba. O sea, que él tenía un tiempo
para estar aquí, y después cuando se cumplió ese tiempo tenía que ser recibido arriba. Dice, cuando se cumplió el tiempo en que él, hablando de Jesús, había de ser recibido arriba, afirmó su rostro para ir a Jerusalén. En Lucas 18 dice, y él les dijo, de cierto digo que no hay nadie que haya dejado casa o padre o hermanos o mujer o hijos por el reino de Dios que no haya de recibir mucho más en este tiempo y en el siglo venidero la vida eterna. Ahí dice en este tiempo, y después habla de un siglo venidero, como diciendo de lo que viene. Y ya vamos a ver qué tiene que ver el tabernáculo con todo esto. En Lucas 21 dice, y caerán a filo de espada y serán llevados cautivos a todas las naciones. Y Jerusalén será hollada por los gentiles. Hollada es que iba a ser pisoteada o que iban a caminar los gentiles por Jerusalén. Hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan. Entonces, también hay un tiempo para los gentiles. Los gentiles son los que no son israelitas. Digamos, nosotros seríamos considerados gentiles o goim, como dicen, ¿verdad? Los israelitas, a los que no somos israelitas o judíos. Nos dicen gentiles. Hechos 17:26 dice, este es uno que yo lo puse ahí en azul, esa parte en azul, porque ahí hay una revelación importante. Está Pablo predicándole, ¿verdad?, a gente de Grecia, en Atenas, y a un grupo de intelectuales, y le está hablando acerca del Dios que ellos no conocen. Y dice, y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres, para que habiten sobre la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación. Y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación. En este versículo leemos una frase reveladora. Les ha prefijado, quiere decir que él fijó con anticipación los tiempos. Y después dice del orden de los tiempos. Quiere decir que hay una secuencia que tiene que cumplirse y hace referencia a los límites de su habitación. Repito el versículo. Y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación. Bueno, por supuesto que cuando uno lee eso, uno entiende, ¿verdad?, que la vida del hombre es finita en este cuerpo. O sea, este cuerpo, digamos una foto de hace 10 años, todos nos estamos muriendo, ¿verdad? O sea, estamos envejeciendo. Y también uno entiende cuando lee eso que el cuerpo tiene limitaciones, ¿verdad? Se cansa, tiene que tomar agua, hay que cuidarlo, etcétera. Hay que darle mantenimiento, tiene limitaciones. Y también tiene límites, o sea, tiene dimensiones. Esa es la anatomía humana, ¿verdad? Tiene dimensiones. Y después vamos a ver de que el tabernáculo también tiene que ver con la estructura física de un ser humano. El tabernáculo o templo del Espíritu Santo en este momento somos nosotros, de acuerdo a lo que dice la Escritura, porque ahorita no hay templo en Jerusalén. Ya han destruido 2 templos. Nosotros, la iglesia, ahorita somos el templo del Espíritu Santo, y ya vamos a ver los versículos. Dice, recordemos que no existe templo en Jerusalén desde el año 70 después de Cristo. Ya veremos algunas revelaciones acerca de la estructura física que tiene el ser humano con respecto al diseño del tabernáculo. Pero la pregunta es, ¿será que el diseño, las medidas del tabernáculo que vimos ahora, está de alguna manera relacionado con los tiempos bíblicos? Ese es el objetivo de la prédica de hoy, estudiar esa parte. Vamos a leer el versículo que respalda que sí está relacionado el tabernáculo con los tiempos. En el libro de Hebreos, capítulo 9, y ahí están todos los respaldos de lo que dice, ¿verdad? Lo tira uno directamente a Éxodo. Dice, ahora bien, aún el primer pacto tenía ordenanzas de culto y un santuario terrenal, que ese es el tabernáculo, el que vimos en el video. Porque el tabernáculo estaba dispuesto así. En la primera parte, llamada el lugar santo, estaba el candelabro, la mesa y los panes de la proposición. Tras el segundo velo, estaba la parte del tabernáculo llamado el lugar santísimo, el cual tenía un incenciario de oro y el arca del pacto cubierta de oro por todas partes, en la que estaba una urna de oro que contenía el maná, la vara de Aarón que reverdeció y las tablas del pacto, y sobre ella los querubines de gloria que cubrían el propiciatorio, de las cuales no se puede ahora hablar en detalle. Y así dispuestas en estas cosas, en la primera parte del tabernáculo, entran los sacerdotes continuamente para cumplir los oficios del culto. Donde está
el candelabro, donde está la mesa, los panes de la proposición, ahí entraban los sacerdotes a hacer su ministerio. Pero en la segunda parte, el lugar santísimo, solo el sumo sacerdote una vez al año, no sin sangre, la cual ofrece por sí mismo y por los pecados de ignorancia del pueblo, dando al Espíritu Santo a entender con este que aún, ¿verdad? Es tiempo, aún no se había manifestado el camino al lugar santísimo, entre tanto que la primera parte del tabernáculo estuviese en pie, lo cual es símbolo para el tiempo presente. Entonces aquí está diciendo que la primera parte del tabernáculo, ¿verdad? Que es donde están los panes de la proposición y el candelero, ¿verdad? La menorá, dice que es símbolo para el tiempo presente. Leo otra vez. Dice, dando a entender el Espíritu, o dando el Espíritu Santo a entender con esto que aún no se había manifestado el camino al lugar santísimo, entre tanto que la primera parte del tabernáculo estuviese en pie, lo cual es símbolo para el tiempo presente, según el cual se presentan ofrendas y sacrificios que no pueden hacer perfecto en cuanto a la conciencia que practica este culto, ya que consiste solo de comidas y bebidas, de diversas abluciones y ordenanzas acerca de la carne, impuestas hasta el tiempo de reformar las cosas. Pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Entonces, ahí dice que ese lugar, el lugar santo, ¿verdad? Es un símbolo para el tiempo presente. Y vamos a ver que las medidas coinciden. En el libro de Hebreos 9 dice, fue necesario que las figuras de las cosas celestiales fuesen purificadas así. Estoy leyendo igual, Hebreos 9, simplemente ahí está diciendo, ¿verdad? Que las cosas, las figuras celestiales fueron purificadas a través de la sangre de Jesús, pero dice que las celestiales también, pero las cosas celestiales mismas con mejores sacrificios que estos, porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo para presentarse ante Dios. Entonces, en el cielo, una vez que el Señor asciende en la nube, aquí dice que entró al santuario verdadero en el cielo para presentarse delante de su Padre. Y así es la figura de que aquí abajo, cuando Él muere, se rompe ese velo y se rompe de arriba para abajo, dando a entender al Señor que ya había acceso al lugar santísimo a través del sacrificio de Jesucristo. Entonces, todo tiene que ver con Jesucristo también. Pero veamos las medidas. Entonces, este rectángulo de aquí, ¿verdad? Que es la parte techada de lo que vimos en el video, tenía o tiene dimensiones que los vamos a repasar. El lugar santo es este. 20 codos de largo, 10 de ancho, por 10 codos de alto. Multiplicando estos tres valores da 2000 años. ¿Por qué años? Porque ya vimos en el versículo anterior de que esta parte es un símbolo del tiempo presente, dando a entender el Señor con las medidas del lugar santo, que esos son los 2000 años, ¿verdad? Que iba a durar el Señor entre la primera y la segunda venida, que estamos esperando, por cierto. Y el lugar santísimo, si hacemos lo mismo, ¿verdad? Es un cubo de 10 codos, y el cálculo da 1000. Es lo que viene después de la segunda venida de Cristo. Es el milenio, ya vamos a ver el respaldo bíblico. Es el reino de Cristo sobre la tierra por 1000 años. Entonces, esas medidas, ¿verdad? No están puestas por casualidad. Ya vamos a ver más evidencia. Por el atrio, por ejemplo, que es la parte externa, vemos que ese rectángulo estaba colocado, ¿verdad? De tal manera de que el oeste era la parte del fondo del atrio. Uno entraba por el este. Aquí está la puerta, que era un velo también, una cortina de los mismos colores. Este velo, esta cortina, que la cortina del lugar santo y la cortina del lugar santísimo. Las tres tienen los 4 colores que vimos al principio. ¿Ok?
Podemos ver que en el video no salían esos colores, pero la Biblia sí dice que eran 4 colores. Y ese fue el mejor video que yo encontré para poderlo ver juntos, ¿verdad? Pero la Biblia sí dice que esas 3 cortinas o esos 3 velos que tenían esos 4 colores. La Biblia dice que Jesús es la puerta. Él es la puerta. Bueno, eso es parte de la revelación que vamos a ver después. Si uno suma los lados, ¿verdad? De este atrio, nos da 300 codos. Y la Biblia dice, ¿verdad? Que la altura de la cortina que estaba alrededor del atrio era de 5 codos. Eso nos da 1500. Y precisamente Dios le da la Biblia, la ley a Moisés 1500 años antes del nacimiento de Cristo. Entonces, estamos viendo que el tabernáculo, que es un modelo que Dios le enseñó a Moisés en el cielo, está lleno de tipología. Porque la Biblia dice que Jesús, en el Nuevo Testamento dice, yo soy el pan de vida. Bueno, ahí está el pan de vida. Yo soy la luz del mundo, ahí está la verdad. Dice que Él intercede por nosotros, ¿verdad? Está ahí el incienso, etcétera. Hoy nos estamos concentrando en las medidas para ver que la Biblia sí dice que hay un marco de tiempo, ¿verdad? Que está en los límites de la habitación o del tabernáculo. Nuevamente, estas medidas no son puestas por casualidad, son medidas que tienen un significado muy profundo, sabiendo que el tabernáculo es un modelo que Dios le mostró a Moisés de las cosas celestiales. Otra evidencia, ok. La Biblia dice en el libro de Éxodo 26, del 15 al 25, ¿verdad? Que la cajita o donde están puestas las cortinas del lugar santo y lugar santísimo, ¿verdad? Está formado por 48 tablas de acacia, 20 de un lado, del lado sur, 20 del lado norte y 8, ¿verdad? Del lado occidental, que sería el oeste. La parte del este estaba abierta, pero ahí tenía la cortina, donde habían 5 columnas, que las vimos en el video, si esas sí están de acuerdo a lo que dice la escritura. Eran 48 tablas de madera. Dice que estaban cubiertas de oro. ¿Okay? En Primera de Reyes, que ya es Salomón, dice cuántos años después Salomón hizo el primer templo en Jerusalén. En el año 480. Lo puse en número porque se puede leer más rápido, pero está escrito en letras en el versículo. En el año 480, después que los hijos de Israel salieron de Egipto, el 4º año del principio del rey de Salomón sobre Israel, en el mes de Sif, que es el mes segundo, comenzó a edificar la casa de Jehová. Ok, sí, está bien, eran 48 tablas, pero ¿dónde está el 10? Bueno, ¿de qué largo eran las tablas del tabernáculo? En Éxodo 26, del 15 al 16 dice, y harás para el tabernáculo tablas de madera de acacia que estén derechas. La longitud de cada tabla será de 10 codos y de codo y medio la anchura. Nuevamente estaba encubierto en las medidas del mismo tabernáculo el tiempo profético señalado para que Salomón iniciara su misión de 7 años de construir el primer templo en Jerusalén, porque eso fue lo que él duró construyendo. Y los 480 años se cumplen cuando él empieza la obra, no cuando la termina. La Biblia dice en Proverbios 25:2 que es parte del carácter de Dios encubrir. Lo vemos en los sueños que le dio a Nabucodonosor. Se los dio codificados. Tenía que venir Daniel para que le interpretara lo que Nabucodonosor soñó. Puede soñar el impío, pero es el Hijo de Dios a través del Espíritu Santo y por medio del Espíritu Santo, o mejor dicho, es el Espíritu Santo el que descifra lo profundo y lo escondido. Está en Daniel 2:22. Él revela lo profundo y lo escondido, conoce lo que está en tinieblas y con él mora la luz. Está en Daniel 2:22. Entonces, también le pasó lo mismo al faraón con José. Faraón tiene el sueño y José lo interpreta. Pueden soñar impíos, sí, pero la interpretación es del Espíritu Santo. Esta es parte del carácter de Dios. En la escritura lo vemos. El mismo Salomón lo escribió. Dice, gloria de Dios es encubrir un asunto, pero honra del rey es escudriñarlo. Entonces, parte del carácter de Dios es dejar ese tipo de información ahí para que alguien la descubra. Eso también está en Isaías 45, del 2 al 3. Dice, yo iré delante de ti, enderezaré los lugares torcidos
y te daré los tesoros escondidos y los secretos muy guardados para que sepas que yo soy Jehová Dios de Israel, que te llamo por tu nombre. Esos son tesoros que están escondidos en la escritura, pero hay que escudriñarlos. Y yo puedo imaginarme la sonrisa en la cara de Salomón cuando él veía toda la revelación, pues Dios le revelaba todo lo que estaba encubierto. Por ejemplo, en estas 48 tablas del tabernáculo, cómo se cumplió exactamente al año. ¿Sí? Dice que empezó en el año 2, ¿verdad? La obra, pero fue exactamente 480 años después de que Dios le dio el modelo a Moisés en el Sinaí. Ok, otra revelación que demuestra los tiempos prefijados en los límites de alguna habitación o de algún templo está escondida precisamente en el perímetro del atrio del tabernáculo. El perímetro es la parte externa, donde está la parte que está a la intemperie. Estaba formado por exactamente 60 columnas de bronce. Eso está en Éxodo 27, del 9 al 19. Eran 100 codos de largo por 50 de ancho. Y el Señor dijo que tenían que ser 20 columnas del lado norte, 20 columnas del lado sur, 10 en el lado occidental, que sería el oeste, y otras 10 en el lado oriental, que es el este, por donde entran las ovejas, viendo hacia el sol, hacia la salida del sol, mejor dicho. Y hay una similitud con el tema de que Nabucodonosor, cuando él hizo una estatua de oro para que la gente tuviera que adorarlo a la fuerza, la estatua, la hizo también de 60 codos de alto y de 6 codos de ancho. En Daniel 3:1 dice, el rey Nabucodonosor hizo una estatua de oro cuya altura era de 60 codos y su anchura de 6 codos. Está en Daniel 3:1. La levantó en el campo de Dura. Bueno, investigando qué significa Dura, ¿verdad? Porque es una transliteración. En la concordancia Strong, Dura es una palabra en arameo que significa habitación. Entonces la Biblia lo dice. Estamos viendo que los tiempos están prefijados y le prefijó los límites de su habitación. Bueno, precisamente donde este señor hizo la imagen o la estatua de oro, 60 codos eran más o menos 30 metros de alto, de puro oro, ¿verdad? Por 3 metros de ancho. Ese lugar se llamaba habitación. Y sacando ahí la información, no se sabe a ciencia cierta dónde queda hoy por hoy. O sea, que se quedó perdido el lugar, el nombre del lugar específicamente, pero la Biblia dice que sí se llamaba así. Y en el arameo en que se escribió este libro significa habitación. Ahora, el número 6, ya vemos 60 postes, ¿verdad? Que están alrededor del atrio, o mejor dicho, que forman el atrio, y vemos los 60 codos de la estatura de la estatua de oro que Nabucodonosor hizo y 6 codos de ancho. Y el 6 en la Biblia siempre está relacionado con el hombre. Por ejemplo, en Génesis vemos que Dios hizo al hombre en el 6º día. En el libro de Génesis también hay un modelo profético de los tiempos. Por ejemplo, Dios no necesita ni necesitaba 6 días para crear todo lo que dice Génesis que él hizo. Él nos está dando un modelo, un marco de tiempo. Ciertamente Dios pudo crear todo lo que quisiera en el tiempo que él quisiera, porque la Biblia dice que él no está sujeto al tiempo como nosotros lo conocemos. En Isaías 57:15 lo dice, porque así dijo el alto y sublime, el que habita la eternidad. No dice en la eternidad, como si fuera un lugar. La eternidad es una condición donde el tiempo para él no existe. Él nos puso el tiempo a nosotros, para eso dice que puso la lumbrera mayor y la lumbrera menor, ¿verdad? Que él lo hizo precisamente en el 4º día. Entonces él habita un lugar que se llama la eternidad y cuyo nombre es el santo. Yo habito en la altura y la santidad. El Salmo 94, ¿verdad? Dice, porque 1000 años delante de tus ojos son como el día de ayer que pasó y como una de las vigilias de la noche. Y Pedro el apóstol también hace esa relación cuando él habla de que el día del Señor va a venir. En 2 de Pedro 3:8 dice, mas, oh amados, no ignoréis esto, que con el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. En Isaías 46, del 9 al 10 dice, acordaos de las cosas pasadas ahí está hablando Dios en primera persona.
Acordaos de las cosas pasadas desde los tiempos antiguos, porque yo soy Dios y no hay otro Dios, y nada hay semejante a mí, que anuncia lo por venir desde el principio. Bueno, la palabra principio en hebreo es Bereshit, y es la que se usa ahí, y es el nombre del libro Génesis. En hebreo es Bereshit, que es origen. Entonces ahí dice que él anuncia desde el origen lo que iba a pasar, desde el puro principio. En el día 1, en el día 2, en el día 3, cuando él dice lo que va haciendo en cada día, son eventos proféticos que iban a ir sucediendo en cada milenio de la historia de Dios en la tierra. Eso lo podemos ver después, porque en cada día hay un evento profético que él anuncia. El primer día él separó la luz de las tinieblas. En el segundo día le dice que separó la expansión de las aguas y hubo una expansión entre las aguas. En el tercer día, ¿verdad? Dice que él empezó a hacer todo lo que tiene semilla, todo lo que tiene semilla. Y ahí sigue. Todo lo que tiene semilla en el día 3, en el cuarto las lumbreras, en el quinto día se le hizo los animales marinos, y en el sexto hizo el hombre y las bestias de la tierra. El hombre y las bestias de la tierra. Acordémonos que en Apocalipsis 3 se habla de una bestia que también va a salir en el sexto día con el sexto milenio, de acuerdo a lo que dice la escritura. Pero ahí dice que él anuncia desde el principio, ¿verdad? Lo que va a suceder. Él es Dios, es el único que puede hacer esto. Por eso es que la Biblia no está en la misma repisa que ningún otro libro que haya en la humanidad. No voy a decir nombres. Pero ningún otro libro tiene la característica de estos 66 libros, ¿verdad? 66 libros de la revelación de Dios con el hombre. Dice que digo, mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero. Ese es Dios. Apocalipsis 13, 18 dice, porque hay un versículo que respalda que el 6 es el número de hombre. Aquí hay sabiduría, el que tiene entendimiento cuente el número de la bestia, pues es el número de hombre, y su número es 666. Eso está en el libro de Apocalipsis 13, 18. El hombre fue hecho en el día sexto. 60 postes de bronce alrededor del atrio. 60 codos de altura en la estatua de Nabucodonosor y 6 codos de ancho. Ese 6 no está puesto ahí por casualidad. El Señor estableció 6 días de 1000 años, porque leímos que para Dios un día son como 1000 años y 1000 años son como un día. Desde Adán hasta la segunda venida del Señor Jesucristo. Ese es el tiempo en que el hombre iba, según el hombre, a hacer lo que le diera la gana sobre la tierra, como lo vemos ahora. Pero el Señor ahorita, va a poner las cosas en orden. De acuerdo a la Biblia, el Señor Jesús nació de la Virgen María a finales del cuarto milenio, a finales del cuarto día, cuando el Señor hizo la lumbrera mayor y la menor, en referencia, y en la lumbrera mayor, bueno, Jesucristo. ¿Qué decía Juan el Bautista? Es necesario que Él crezca, pero que yo mengüe, porque usa ese juego de palabras. Tenía que venir alguien anunciando al Mesías. Bueno, y vemos que en la nueva creación, porque Dios mismo es la luz y la lumbrera es el cordero. Esteban, ahí se me está cortando. Antes se te cortó un toquecito. Sigo. Sí, sí, ya se escucha bien. Ok. Entonces, estos números, los números que estoy diciendo, voy a leer ahí, perdón. De acuerdo a la Biblia, el Señor Jesús nació de la Virgen María a finales del cuarto milenio, después de la creación de Adán. Estos números se pueden confirmar con las edades que vivieron cada uno de los personajes clave del Antiguo Testamento, con sus genealogías. Hay mucha gente que no le gusta leer números, porque ve nombres y nombres y nombres y edades y esto y lo otro. Bueno, están puestos por algo, porque Dios deja un caminito de reyes, del rey. Nosotros somos llamados a ser reyes y sacerdotes cuando estemos allá. Mientras estemos aquí somos siervos. Y Ahora sí se te empezó a cortar un poquito. Ok, entonces voy a conectarme tengo que desconectarme o volverme a conectar, o no sé si sigo para ver si... Tendría que salir totalmente la prédica y volverme a conectar.
Si siga, si quiere, y si se corta mucho, te avisamos. Ok. Ok. Entonces, en las genealogías, ok, la Biblia dice que Adán, ¿verdad? De Adán hasta Noé hay 10 personas, hay 10 hombres, hay 10 nombres de hombres, ¿verdad? Y esos 10 personajes, ahí dice cuánto vivió cada uno y en qué edad fue que tuvo el hijo que seguía en la cadena. Entonces ahí se va armando, ¿verdad? El tema de las genealogías para poder llegar a que genuinamente nosotros estamos llegando ahorita al 6º milenio después de la creación de Adán. La ciencia o la mal llamada ciencia puede decir lo que quiera, ¿verdad? Para decirlo elegantemente. Pero la evidencia que es Israel, porque Israel es el pueblo de Dios, tiene una historia que calza con la escritura bíblica. ¿Okay? Génesis 1:31 dice, y vio Dios todo lo que había hecho, y aquí que era bueno en gran manera. Y fue la tarde y la mañana del día 6º. O sea, él terminó de hacer la obra el día 6º, no porque necesitaba 6 días. Él hubiera hecho todo lo que hizo en una fracción de segundo. El tiempo es de él. No, él estaba dándonos una enseñanza de que el tiempo del hombre sobre la tierra tenía que ver con el número 6, como lo vimos ahora en los postes de bronce del atrio, en la altura de los codos de la estatua de Nabucodonosor, en el ancho de la estatua de Nabucodonosor, y vamos a seguir con la revelación. Génesis 2, de 1 al 3, dice, fueron pues acabados los cielos y la tierra y todo el ejército de ellos. Y acabó Dios en el día 7º la obra que hizo, y reposó el día 7º de toda la obra que hizo. O sea, él descansó el 7º. Y bendijo Dios al día 7º. Y de ahí viene el Shabbat. El Shabbat, ¿verdad? Es una simbología de que nosotros nos reportamos al Creador. Y el Shabbat está directamente puesto desde Génesis. No había nacido Moisés. Moisés iba a pasar miles de años para que naciera. Más o menos 2500 años. Bueno, dice, bendijo Dios el día 7º y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. No porque estuviera cansado. La Biblia dice que él no se cansa. Él es Dios. El que se cansa es uno. Entonces él reposó porque él dejó de hacer su obra. Y el 7º día él lo santificó. Quiere decir que lo puso aparte. Eso significa ser santo. Ser santo no es que no falle una persona que sea santo. Aquí en esta nación, en la palabra santo está, la definición está corrompida. Santo en la Biblia es estar apartado para Dios, apartado. Bueno, él apartó el día 7º para él, porque es tipología del milenio. Apocalipsis 20 dice, vi un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano, y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años. Vemos que es Apocalipsis 20, ya casi terminando, ¿verdad? La historia de la Biblia. Y lo arrojó al abismo y lo encerró y puso sus sellos sobre él para que no engañase más a las naciones hasta que fuesen cumplidos 1000 años. Ahí dice cumplidos, ¿verdad? No dice 2000 años, dice cumplidos 1000 años. Y después de esto debe ser desatado por un poco de tiempo. Y vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar, y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios. Los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. ¿Por qué 1000 años? Perdón, porque es el 7º día. Es la representación del Shabbat. ¿Okay? Y la Biblia dice que Jesús, que es Dios en la carne, va a reinar desde Jerusalén, no va a reinar desde ninguna otra ciudad. Cualquier otra ciudad que diga que es la ciudad santa, tenemos un problema con la Biblia. Van a tener que cerrar esa sucursal porque eso es en Jerusalén. Todo es en Israel y en Jerusalén. Ahí es donde está la historia de Dios con la humanidad. Se desarrolla ahí. Una vez que pasan estos 1000 años del reino del Señor Jesús acá en la tierra, veamos qué pasa. La Biblia dice en Apocalipsis 21 que Juan, el que escribió este libro, ¿verdad? Dice, vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existía más. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y oí una gran voz del cielo que decía, aquí el tabernáculo de Dios con los hombres. El tabernáculo habla la misma palabra que Dios le dijo a Moisés.
He aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Esto es después de que pase el milenio. En Génesis suceden eventos que tienen su fin y desenlace en Apocalipsis. Por ejemplo, Adán fue creado, ¿verdad? Como un ser que tenía comunión con Dios directamente. Y Eva también. En el momento en que pecan, entra la muerte y todo se muere. El pez de colores, el perro, el gato, el perico, todo se muere. La Biblia dice que al final en Apocalipsis ya no va a haber más muerte, ni va a haber llanto ni dolor. Entonces se cierra el capítulo que se abre en Génesis. Incluso el mar, Dios hace el mar, dice que separa las aguas de la expansión, y eso lo dice en el día 2, ¿verdad? Y ya en la nueva tierra no hay mar, pero sí hay ríos. Eso es una buena señal. O sea, sí va a haber agua a la intemperie, está en Apocalipsis 22. 21. Entonces, perdón, sí, Apocalipsis 22 dice que está el río, para los que quieran leer. En Génesis suceden eventos que tienen su fin y desenlace en Apocalipsis, sí. Okay. En Apocalipsis, por ejemplo, la serpiente entra, ¿verdad? Escena en Génesis 3, y ya vemos que antes de que Dios haga todo nuevo, esa serpiente finalmente, y gracias a Dios, la van a tirar a un lugar donde está el falso profeta y el anticristo, ¿verdad? Y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos, dice la Escritura. ¿Ok? Entonces, en Génesis sucede, ya lo leí. Ok, entonces, Génesis dice que hay 7 séptimos de 1000 años, por eso hay 7 días. 6 donde el Señor hace y descansa el séptimo, lo santifica. Entonces, esto dura 7 séptimos de 1000 años cada uno. Vamos llegando al final del sexto. Representado en cada día de la creación. El hombre gobierna, y lo puse ahí entre comillas, porque no, más bien desgobierna, y lo vemos con los gobernantes del planeta, ¿verdad? Que Dios nos guarde. 6 días, y Dios toma por la fuerza su planeta, porque el planeta es de él, no es del hombre. El problema es que el hombre ha estado cierto tiempo sin ver el juicio de Dios sobre la tierra de una manera directa, pero lo van a ver en la gran tribulación. El libro de Josué es representación de la segunda venida de Jesucristo. Josué no fue a tocarle la puerta a Jericó a decirle que si querían salir. Ni llegó a los otros 30 y restos reinos de Canaán a decirle que si querían salir. No los notificaron antes, nada más los hicieron barridos. Pues el Señor, cuando venga la próxima vez, no viene como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, que tenía que entrar por la puerta de las ovejas para sacrificar él mismo su vida para poder entrar al lugar santísimo en el cielo. No, la segunda venida él viene como el león de la tribu de Judá y va a agarrar la burbuja, que es esta, por la fuerza. Y esa es la guerra que sale en Apocalipsis 19, donde ahí dice que va a haber una guerra, y de acuerdo a lo que dice la Biblia, la sangre de las personas que mueran ahí va a llegar hasta el freno de los caballos. O sea, va a llegar hasta donde están las riendas de un caballo. Hasta ahí va a llegar. Esa guerra sucede en un lugar de Israel que se llama el Valle de la Visión, el Valle de Megiddo, el Valle de Josafat, o como lo conoce mucha gente, Armagedón, que es la palabra griega de Ar-Megiddo, que es el monte de Megiddo en Israel. Segunda de Crónicas 3:3 dice, entonces, volvamos al atrio. Ya vimos, ¿verdad? Que sí hay concordancia con el tema del 6, del 60, del 666, y por cierto, hoy es 6, ¿verdad? Y esto no fue planeado hoy, ¿verdad? El Señor fue que puso la prédica para el día de hoy. Y la Biblia dice que Salomón, una vez que pasan los 480 años, que estaban profetizados en la misma estructura del tabernáculo, él duplica las medidas del lugar techado. Las duplica. Interesante. Estas son las medidas que dio Salomón a los cimientos de la casa de Dios. La primera, la longitud, 60 codos. Vemos que el primero, el que vimos en el video, medía 30, la parte techada. Y era 10 de ancho, el tabernáculo. Bueno, Salomón lo hizo de 20. ¿Okay? Y nosotros vemos ahí en Segunda de Crónicas que Salomón uno lo puede ver como un poco exagerado, ¿verdad? Dice que tenía, creo que eran 40,000 caballos y 20,000 jinetes. Recibía de tributos al año, muy interesante, 666 talentos de oro todos los años por 40 años. Dice que la plata
En el tiempo de Salomón, la plata como metal no era apreciada. Pero duplicó las medidas. Vamos a ver qué dicen las medidas. Ok. Aquí lo puse en pequeñito porque si no, no podía meter la figura, pero lo voy a leer. Dice, Primera de Reyes 6 del 16 al 18 y después el versículo 20 dice, asimismo hizo al final de la casa un edificio de 20 codos de tablas de cedro, desde el suelo hasta lo más alto. Así hizo en la casa un aposento que es el lugar santísimo. La casa, esto es el templo de adelante, tenía 40 codos. Entonces voy a irme al dibujo. ¿Okay? Aquí lo vemos de lado y aquí lo vemos de arriba, por arriba. Este es el lugar santísimo. Este es un cubo. Es un cubo de 20 codos por todo lado. Y esto que está aquí, que es el lugar santo, ¿verdad? Él lo hizo de 40 de largo y 20 de ancho. El mismo ancho que el lugar santísimo. Por eso lo hizo de 60. Y aquí lo vemos, 60 codos, 60 codos. 20 codos de ancho. De aquí a aquí, que es la medida de aquí a aquí. Que duplicó las medidas. El lugar santísimo estaba en la parte de adentro, el cual tenía 20 codos de largo, 20 de ancho y 20 de altura. Entonces, Salomón respeta la forma cúbica del lugar santísimo, del tabernáculo móvil, pero en este, que es el primero que él hace fijo, ¿verdad? Que estaba en Jerusalén, y dice así, ahí sí lo cubrió de oro purísimo, asimismo cubrió de oro el altar del cedro. Todo esto Salomón lo llenó de oro por todo lado. ¿Sí? Duró 7 años haciendo ese templo. Así vemos que el lugar santo medía 40 codos de largo y 20 de ancho. Y el lugar santísimo tenía forma de cubo de 20 codos por cada lado. Ahora, el rey Salomón es representación de la sabiduría y la grandeza de Dios. Porque él le pidió sabiduría para gobernar el pueblo y Dios se la dio. Y de acuerdo a la escritura, no iba a haber ni antes ni después un rey tan sabio como Salomón en su época. Vemos en la historia que él no pudo gobernar su propia vida, pero ya vamos a ver que es una tipología de lo que pasó, o de lo que está pasando, o de lo que, sí, de lo que pasó. Pero Salomón era un hombre mortal y de acuerdo a la Biblia su vida duró exactamente 60 años. Eso fue lo que duró Salomón. 60 años. Aquí está la fecha del nacimiento, 988, sabiendo que los años, ¿verdad? Antes de Cristo, cuando aumentan, más bien se disminuyen porque se va acercando al año 1, porque no hay año 0. Pero vivió 60 años. Curioso que su tiempo de existir sobre la tierra como un hombre mortal fuese en años el mismo número de codos de largo del templo que él mismo mandó a construir. Pero ahí no queda todo. El tiempo que reinó en Israel fue exactamente 40 años. Está en Primera de Reyes 11:42. Que él reinó 40 años. Quiere decir que cuando cumplió 20 años empezó a reinar. Reinó 40 y murió a los 60. Exactamente según las medidas del templo que él mismo mandó a hacer. Pero la revelación va más allá de la vida de Salomón. Las medidas del templo también representan los 4000 años, ¿verdad? Desde Adán hasta la llegada del Mesías. Repito, desde Adán hasta la primera venida de Cristo, que es el cuarto día, donde Dios hace la lumbrera mayor y la menor, el Señor Jesucristo se encarna, tabernaculiza con el hombre, ¿verdad? Porque Él es el tabernáculo al final del cuarto milenio. Y los 2000 años para su segunda venida, por eso el templo está dividido en 40-20, para que en su segunda venida se acabe el reino, ¿verdad?, del hombre en la tierra. Y no es un reino, en realidad, lo que ha hecho el hombre o lo que hemos hecho nosotros sobre la tierra es dañarla, pero estaba también profetizado. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, meditemos cómo fue la vida de Salomón, la podemos leer. Él empieza bien, empieza a hacer la casa de Dios, o sea, duró 4 años, ¿verdad? Él empezó a reinar y fue 4 años después que empezó su reino. Y eso también tiene revelación, pero no la vamos a ver hoy. Él empieza bien, pero después se corrompe. Y la Biblia dice que tuvo por lo menos 1000 mujeres, entre concubinas y esposas y reinas. Y se casó con mujeres que Dios, de pueblos que Dios había dicho que no. Hizo yugo desigual y terminó haciendo templos a los demonios. Está en Primera de Reyes, capítulo 10.
y 11. Dice que le hizo, bueno, no voy a decir los nombres de esos personajes, pero le hizo templos, en el Monte de los Olivos le hizo templos a demonios que adoraban los pueblos de alrededor de él. Entonces, es una tipología de los 4000 años, desde Adán, que empezó bien y después entró la corrupción del pecado, hasta la llegada del Señor Jesús. Ahora veamos el tema de Nabucodonosor, porque ahí sigue la revelación. El rey Nabucodonosor es tipología del anticristo. De hecho, Nabucodonosor, la traducción de ese nombre, es el que guarda la corona de Nebo, que también es conocido como Bel, la deidad que adoraba a esa gente, y ahí viene la palabra obelisco. ¿Ah? Pero Nabucodonosor es tipología del anticristo. ¿Por qué? Vemos en la historia de Daniel 4, que lo escribió el mismo Nabucodonosor, que el corazón de él fue murado por un corazón de bestia por un tiempo de 7 años. Eso es tipología de la semana 70 de Daniel, que son los años, ¿verdad? Antes, los 7 años que van a suceder antes de la segunda venida de Cristo, de los cuales la mitad es la gran tribulación, de acuerdo a lo que dice la escritura, que son 42 meses o 3 años y medio, la segunda mitad de los 7 años. Entonces, Nabucodonosor, en capítulo 4 del libro de Daniel, su corazón fue cambiado por un corazón de bestia. ¿Por cuánto tiempo? Por 7 años, hasta que él reconociera que Dios era Dios y es Dios. Y estos dos personajes, ambos se hacen una imagen. ¿Por qué pongo se hacen si el anticristo no ha venido? Porque si está escrito en la Biblia lo va a hacer, porque todo se ha cumplido. Por eso la Biblia dice en el Apocalipsis, que Jesús mismo dice, hecho está. Hecho está, yo soy el alfa y el omega. Hecho está es que si está escrito va a suceder. Todo lo que Dios ha puesto en la Biblia se cumple, porque lo leímos ahora que dice que Él hará todo lo que Él quiera. Ok, entonces, Nabucodonosor y el anticristo son tipología. El hombre de pecado aparecerá al final del 6º milenio y estará relacionado directamente con 3 cosas. Con un acuerdo de paz con Israel, ahí está la Daniel 9, 20, 27, porque no me desviaba. El anticristo va a estar relacionado con 3 cosas, con el acuerdo de paz con Israel o un acuerdo de paz con Israel, el cual él mismo va a romper después. B, con el futuro templo en Jerusalén, que no hay ahorita, ¿verdad? Pero va a haber, porque la Biblia dice en 2 Tesalonicenses 2, del 1 al 4, que él se va a sentar en el templo de Dios haciéndose pasar por Dios. Eso lo escribió Pablo a la iglesia tesalónica, más o menos 60 años después del nacimiento de Jesucristo. Pero el tercer templo todavía no existe. Tiene que haber un templo en Jerusalén para que se siente el que viene, todavía no hay. Y C, va a estar relacionado directamente con un gobierno mundial. Nuevo orden mundial, lo que se oye por todo lado. Y eso está en Apocalipsis 13, del 11 al 18. ¿Verdad? Tiene que ver, él va a estar involucrado en la parte política mundial, porque va a tener un ejército a disposición y va a obligar a que adoren, quiere decir que va a meter la parte de culto, ¿verdad? O la parte de religión. Nosotros no seguimos una religión, nosotros seguimos a Jesucristo, ¿verdad? Pero él va a mezclar la parte económica, la parte política, militar, y va a controlar el mundo a la fuerza, porque ahí dice que los que no adoren la imagen que él se va a hacer, igual que Nabucodonosor, él los va a matar. Para poder matar masas se ocupa fuerza militar. Ok, ahora volvamos a Nabucodonosor. Aquí hay una foto, un dibujo, ¿verdad? De la estatua que él hizo. Obviamente, así, esa es una representación, pero esto medía 60 codos, que son más o menos 30 metros de alto por 3 metros de ancho. Ahora, interesante, porque esto es historia. El rey Nabucodonosor nació 6 siglos antes de Cristo. Nace exactamente en el año 630 antes de Cristo. Y él mismo se hace la estatua, igual que Salomón, con las medidas de lo que él iba a vivir sobre la tierra en su reinado. El reino desde Babilonia hasta la segunda venida de Jesucristo, ¿verdad? La primera venida también la representa, porque vemos que él empezó a reinar 600 años antes de que Jesús naciera. Entonces, habían 6 codos, que es el ancho, y hay 60 de alto. Yo puedo discernir que es muy probable que los 6 codos
¿verdad? Tenga que ver desde Babilonia hasta la primera venida de Cristo. Y los 60, que es la estatura correcta, la estatura completa, son los 6.000 años del gobierno del hombre sobre la tierra hasta la segunda venida de Cristo. Pero el 600 está ahí, demostrable. Él empezó a reinar 600 años antes de que Jesús naciera. Puse Babilonia, pues empezó a reinar sobre Babilonia, que significa confusión por mezcla. Eso viene de Babel y bueno, vemos cómo está el mundo ahorita, ¿verdad? Está confundido bastante. La estatua que él hizo para que la adorara medía 60 codos de alto y 6 codos de ancho. Ok. Ahora sí, en Daniel 2, bueno, se me olvidaba. Aquí en esta figura hay 3 hombres que no están hincados. Los ven aquí. Estos son los muchachos, ¿verdad? Que habla en el libro de Daniel, que se llamaban, o se llaman porque todavía existen, están con el Señor, Ananías, Misael y Azarías. El rey Nabucodonosor les cambió el nombre por Sadrach, Mesach y Abednego. Les puso nombres paganos. Los nombres de estos 3 muchachos, Ananías significa Dios ha favorecido. Misael, quien es como Dios, de ahí viene Miguel. Y Azarías significa Jehová ha ayudado. Si uno los pone los 3 juntos, dice, ¿verdad? Dios ha favorecido al que es como Dios, o sea, en santidad, y Jehová ayuda. Y los 3 fueron los que no se quemaron en el horno, porque no se hincaron delante de la imagen del rey pagano. ¿Ok? Esto es una tipología de la gran tribulación para los que no se vayan en el rapto. Ok, ahora sí. La piedra que vio en su sueño, en Daniel 2, porque el rey Nabucodonosor tuvo un sueño donde él veía una imagen, por eso fue que hizo la estatua de él mismo de oro, porque había tenido un sueño antes. En el libro de Daniel dice que él soñó y Daniel le interpretó el sueño, pero en el sueño él vio un hombre que tenía la cabeza de oro, el tronco y los brazos de plata, la parte de aquí, de la cintura de bronce, 2 piernas de hierro y abajo hierro y barro mezclado, con 10 deditos, ¿verdad? Bueno, y que al final él veía una piedra que destruía toda la estatua de estos materiales. Esa piedra es Cristo, la piedra es Cristo. Entonces, en el sueño que él tuvo, él vio una piedra que despedazaba esa imagen o esa estatua que era hecha de oro, plata, bronce, hierro y arcilla. La piedra que hace pedazos el gobierno o el desgobierno del hombre sobre la tierra al finalizar el 6º milenio y antes de pensar el 7º. Esa piedra es el Señor Jesucristo, el Rey de Reyes, dice la Escritura. En Primera de Pedro, el mismo Pedro dice, capítulo del 1 al 8, que la piedra no es él. Pedro dice, Cefas, ¿verdad? Que antes se llamaba Simón, le cambiaron el nombre a Cefas, que es piedra. Él mismo dice que la piedra no es él dice que la piedra es Jesucristo. Esa piedra o la roca de Israel viene desde que Jacob, que es Israel, tuvo el sueño y ungió la piedra donde él tuvo el sueño. La piedra es Jesucristo. La piedra no es una persona mortal, es el Hijo de Dios. La piedra del ángulo. Y después vamos a ver en otra enseñanza que el cuerpo humano, ¿verdad? Está formado con una estructura similar a la del templo. Desde el hueso sacro que está ahí en la cadera hasta la cabeza hay 24 vértebras. Y el sacro tiene precisamente forma triangular como una piedra del ángulo. Eso lo vamos a ver después porque hoy es el marco del tiempo. Ok, vimos también que Salomón, cuando construye el primer templo en Jerusalén, mantiene las proporciones cúbicas del lugar santísimo, del tabernáculo de Moisés, solo que lo duplicó. Y es por una razón enorme. ¿Cuál es la razón enorme? Si Salomón duplicó el lugar santísimo, vamos a ver qué es lo que hace Dios con el lugar santísimo. La razón es que la nueva Jerusalén, la ciudad de Dios, la cual desciende del cielo, tiene forma de cubo. De ahí la forma cúbica del lugar santísimo, tanto en el tabernáculo de Moisés como en el templo que hizo Salomón. ¿A dónde lo dice? En Apocalipsis 21, 10 y del 15 al 16. Y me llevó en el espíritu a un monte grande y alto, y me mostró la gran ciudad santa de Jerusalén que descendía del cielo de Dios,
El que hablaba conmigo tenía una caña de medir, de oro, para medir la ciudad, sus puertas y su muro. La ciudad se halla establecida en cuadro y su longitud es igual a su anchura. Y él midió la ciudad con la caña, 12,000 estadios. La longitud, la altura y la anchura de ella son iguales. Es un cubo. Salomón quiso exagerar, pero no, el que lo hace el tamaño correcto es Dios. 12,000 estadios. Ahora sí, ¿cuántos son? Un estadio, bueno, ahí también, igual que el codo, hay cierta controversia, pero la medida depende de si es un estadio en el Imperio Romano, en el griego o en Egipto. Se considera la medida de 185 metros, ¿verdad? La medida del estadio, de acuerdo a Roma, porque, bueno, cuando se escribió Apocalipsis fue el año 91, después del nacimiento de Cristo. Y puede ser una referencia, no estoy diciendo que esa es, pero si uno hace la matemática, ¿verdad? 12,000 estadios serían aproximadamente 2,220 kilómetros de un lado, por 2,220 kilómetros del otro y 2,220 kilómetros para arriba. Es un cubo. Obviamente, si cambiamos este número, esto varía, pero son 12,000 estadios, eso no cambia. Eso lo puso el Señor en la Escritura. Ahora, el tabernáculo que Dios ordenó a Moisés hacer en cada detalle de su construcción y en los implementos y sus usos, que no hemos visto hoy, porque no nos da tiempo, revela mucha información profética. Toda información apunta siempre a la persona del Señor Jesús. Todo. La puerta de las ovejas, el altar de sacrificio, el que está a la intemperie, ¿verdad? La fuente de bronce, que era un espejo, porque se hizo de los espejos de las mujeres que cuidaban el tabernáculo. Las 5 columnas que están allá afuera tienen significado. Todo lo de ahí tiene significado y todo apunta a Jesús. Todo. Veamos. El tabernáculo fue el método que Dios utilizó para enseñar a su pueblo Israel. Era un modelo. La Biblia señala a Cristo como un simbolismo del tabernáculo. En la puerta, yo soy la puerta de las ovejas, dice el Señor. El cordero, ¿verdad? Eso lo dijo Juan también, allá hay el cordero de Dios que quita el pecado del mundo. El sumo sacerdote, lo leímos en Hebreos 9 y mucho más. El pan de vida, ahí está el pan. Yo soy la luz del mundo, etc. Ahí está todo lo que él representa. La palabra de Dios en Éxodo 25 dice, y habitaré en medio de ellos. Por lo tanto, esto vino a ser sombra de lo que vendría. Dios hecho hombre en la persona de Cristo, o sea que él iba a tabernaculizar con nosotros, iba a ser uno de nosotros, ya iba a meterse en un cuerpo físico. Juan 1:14 dice, la palabra se hizo carne y habitó entre nosotros. Hebreos 10 dice, por lo cual entrando en el mundo dice, sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste un cuerpo. Eso está en el Salmo, está en un Salmo, me preparaste un cuerpo. Holocaustos y expiaciones por el pecado no te agradaron, no era suficiente estar matando ovejas y machos cabríos y becerros. Tenía que venir Dios mismo pagando por nosotros. Entonces dije, aquí vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito de mí. En el rollo del libro de la Biblia, dice, está escrito de mí, no es acerca de él, es que todo lo que dice aquí es él. Jesús es el resumen de todas las palabras y letras que están puestas en estos 66 libros y ya lo vamos a ver. Sí, hablan de él, pero también vamos a ver una revelación. Ok, el sistema de sacrificios que fue instituido por Dios en el tabernáculo es una revelación de la obra redentora de Cristo en la cruz. Eso se los enseñó por 480 años. De esta manera podemos entender el significado del tabernáculo y de una forma más clara las verdades del Evangelio. Veamos el simbolismo del tabernáculo en Cristo. Bueno, ya lo leímos. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. En la iglesia, dice en Efesios 2:22, en quien nosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Entonces, el tabernáculo tiene simbolismo con Cristo, porque él iba a hacerse un hombre como nosotros, iba a meterse en un tabernáculo de carne y hueso. También tiene que ver con la iglesia, porque dice que somos edificados para morada de Dios en el Espíritu. En el creyente, dice, 1 Corintios 3, ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Si alguno destruyera el templo de Dios, Dios lo destruirá a él, porque el templo de Dios, ahí me equivoqué, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Dice que el templo del Espíritu Santo somos nosotros, el cuerpo. Y también
simboliza las cosas venideras, como leímos ahora. Yo oí una gran voz del cielo que decía que el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Ahora sí, ¿por qué un codo? La Biblia dice, en todo lado, bueno, en todo lado no, el Señor, cuando Él vino aquí a la tierra a cumplir su ministerio, Él decidió que iban a nacer en una familia donde José, que era su padre, digamos, legal, tenía un oficio y realmente se traduce como carpintero. La palabra en griego es tectón, ¿verdad? Y viene arquitecto. Pero el Señor no solo trabaja con madera, trabajaba con materiales de construcción, él construía cosas. Ese era el oficio del Señor Jesús antes de cumplir su ministerio, porque Él era el primogénito. Es el primogénito. Entonces, el que Dios use medidas humanas como el codo, ¿verdad? Precisamente esta figura que vemos aquí es una letra del alefato hebreo, que es la 10ª letra del alefato, que se llama, la letra se llama Yod, que está traducida en el Nuevo Testamento cuando Jesús dice que ni una tilde ni una J pasarán de la ley hasta que todo acontezca. No es J, es Yod, que es esta letra. Ahora, el hebreo antes era un pictograma. La letra tenía la forma de lo que significa. Ya ha cambiado al hebreo moderno, ¿verdad? Pero un pictograma, por ejemplo, es cuando uno va a un barrio donde hay niños y hay un rótulo donde hay un niño con una bola y ponen un círculo, ¿verdad? Con una raya en el medio donde, o sea, la velocidad, no están poniendo en letra nada, pero no entiende con el dibujo, ¿verdad? Entonces, la letra Yod es la forma del codo, del brazo, hasta la palma de la mano abierta, extendida. Y lo que significa esa letra es mano que da, porque la palma está abierta. No está cerrada el puño, está abierta. Por eso la medida del codo es desde el codo hasta la punta del dedo medio, porque está abierta la mano. También significa brazo, diestra, en referencia a Jesucristo. Poder, obras, 10, ¿sí? Tiene un valor numérico de 10. El alfabeto o el alefato hebreo es alfanumérico, igual que el griego. Cada letra, que son 22 letras, tiene un valor numérico. La letra Yod tiene un valor numérico de 10. También significa totalidad. Orden celestial, bueno, son 10 mandamientos. ¿Cómo se escribe ahora la Yod? Ya lo vamos a ver. ¿De dónde dice lo del brazo con la mano extendida? Deuteronomio 4:34 dice, ¿o ha intentado Dios venir a tomar para sí una nación de en medio de otra nación, con pruebas, con señales, con milagros y con guerra, y mano poderosa y brazo extendido, y hechos aterradores como lo que hizo con vosotros Jehová nuestro Dios en Egipto ante tus ojos? Primera de Reyes 8:24. Está hablando Salomón en el mismo momento en que va él a construir el templo. Dice que has cumplido, está hablando Salomón a Dios, que has cumplido a tu siervo David, mi padre, lo que le prometiste, lo dijiste con tu boca y con tu mano lo has cumplido, como sucede en este día. Salmo 89:13. Tuyo es el brazo potente, fuerte es tu mano, exaltada tu diestra. Yod es la diestra, por eso la Biblia dice, la diestra de Jehová es poderosa. Dice el Salmo 16:8, a Jehová he puesto siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido. Apocalipsis 21:17 dice, y midió su muro 144 codos, ahí está, codos también en el Nuevo Testamento, de medida de hombre, la cual es de ángel. Qué interesante. Por eso el ángel tenía una caña en su mano y midió la ciudad. Pero después midió el muro, 144 codos, y eso, bueno, hay revelación también en la altura o en la elevación de ese muro. Isaías 52:10 dice, Jehová desnudó su santo brazo ante los ojos de todas las naciones, y todos los confines de la tierra verán la salvación del Dios nuestro. La palabra salvación en hebreo es Yeshua, que es el nombre de Jesucristo en hebreo. ¿Por qué dice? Ante los ojos de todas las naciones y de todos los confines de la tierra verán su salvación? Dice la Biblia en el Nuevo Testamento que todo ojo le verá, porque el hebreo se escribe de derecha a izquierda, y la palabra Yeshua
empieza con la letra Yod, que es esta. Aquí dice Yahweh, o es el tetragramatón, ¿verdad? Que es Yod, Hei, Vav, Hei. Así se escribe el nombre de Jehová o de Yahweh. Pero el nombre de Yeshua también empieza con la Yod, que es el brazo. Pero el nombre de Yeshua, ¿verdad? Termina con la letra Ayin, que significa ojo. Por eso aquí dice, Jehová desnudó su santo brazo ante los ojos de todas las naciones, y todos los confines de la tierra verán la salvación del Dios nuestro. La salvación es Yeshua. La palabra hebrea para salvación es Yeshua, y empieza con la Yod y termina con la Ayin, que es ojo. Aquí dice, la letra Yod es la más pequeña de las letras del alefato hebreo o alfabeto. Se dice alefato porque la primera es Aleph y la otra es Bet. Por esta razón, Yeshua Mashiach, que es Jesús el Mesías, dijo que ninguna Yod pasará de la Torah. Que ninguna de estas iba a pasar hasta que todo se cumpliera. Y hoy vimos que en las medidas del codo, de los codos que hay en el templo, ¿verdad? Que es la medida del codo porque el brazo de Jehová, el brazo y la mano de Dios en todo el diseño integrado de la creación. Es un diseño integrado. Hasta el esqueleto del ser humano tiene que ver con este brazo y con estas medidas y con esto, que es la diestra de Jehová. Y la Biblia dice que es Yeshua. Esta es la enseñanza de hoy y les agradezco el tiempo y espero que haya quedado clara la información. Muchas gracias. Le voy a pasar la palabra a Adriana para la oración final. Muchas gracias por la enseñanza, Fabricio. Qué interesante. Vamos a orar. Padre Santo, en el nombre de Jesús, te damos gracias por la enseñanza recibida el día de hoy. Te pedimos que nos dé sabiduría e inteligencia para saber aplicarla en nuestras vidas. Gracias porque eres un Padre que nos enseña y corrige. En el nombre de Jesús ponemos esta semana que inicia en tus manos. Te pedimos que nos dé sabiduría y revelación para guiar nuestras vidas. Que todas nuestras acciones, sentimientos y pensamientos estén siempre dirigidos por ti y sean de tu agrado. Perfecciónanos, Padre Santo, y enséñanos para esperarte con nuestras vestiduras blancas y nuestras linternas llenas de aceite. Bendecimos al ministerio a Padre y a cada uno de sus miembros y a sus familiares, y te pedimos que nos llenes de los dones de tu Espíritu Santo, de paz, paciencia, gozo, gracia, fe, sabiduría, amor al prójimo, compasión, dominio propio. Amén y amén. Muchas gracias. Buenas tardes, que Dios los bendiga. Gracias, Adriana. Que Dios la bendiga.